Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy lunes lluvioso 10 de junio de 2019. Aquí estamos para acompañarles en Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Caterín Manzano, y en los controles está hoy Ian con nosotros. ¿Cómo estás, Ian? Bienvenido. Debe ser que César, con la lluvia que está cayendo en nuestro país, no ha podido llegar, pero encantadísimos, Ian, gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes, querida audiencia, ya ustedes saben que esta es la radio que se ve y deben y pueden compartir con nosotros a través de Periscope, RCR750, por el Twitter, la misma dirección RCR750, por rcr.tv, que allí hay una comunidad dedicada a compartir con RCR750, y por los teléfonos 021248299750 y por el Dilo 3456, que tiene un bolívar más básico más IVA. Víctor, ¿ya estás por allí con nosotros? Buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Hola, oyéndote Víctor. Con mucha atención, ya enterando que Caracas se está cayendo el cielo, pues, ¿no? Está una lluvia pertinaz. Y mucho frío, Víctor. Fíjate que el país No me hables de amanece. frío, que de eso no creo que puedas competir conmigo. Sí. Pero quiero felicitarte, Rocío, porque ayer escribiste un tuit muy oportuno. Un tuit en el que dices: la dolarización llegó a Venezuela, a pesar de los calificativos de los no dolarizadores, contra los que decíamos que venía desde hace muchos años. Es la mejor forma de acabar con la hiperinflación y la gente lo sabe. Ahora faltan los salarios. Y hashtag tenía que pasar y pasó. Y efectivamente, Rocío, rompiste, tú sabes, todo el celofán de la tranquilidad del domingo. La gente efectivamente, digamos que hay por lo menos una certeza. Uh-huh. El Bolívar está muerto. Definitivamente. La producción nacional está muerta. El consumo está muerto, y eso tiene que ver con el colapso monetario, que es hijo legítimo, reconocible del socialismo del siglo XXI, de todas las experiencias socialistas, porque para lograr la servidumbre tienen que colocarnos en las circunstancias en las que están todos los venezolanos. Así es, bueno, y es una realidad que no puede evitar sí, es una realidad que no puede que falta que los salarios de alguna manera representen esta situación, porque bueno, la verdad es que resulta todo tan doloroso, la gente sigue yéndose, que es un indicador de desconfianza, uh-huh, no solo en el régimen, sino en el liderazgo alternativo, y bueno, la destrucción de la producción. Hoy creo que era Armando Aquiles Martínez Pietri que decía que hay 150,000 casas abandonadas. Bueno, no puede ser que Venezuela esté condenada a esto, Rocío, no puede ser. Así es, estamos condenados al fregadero, como decía aquella cuña hace unos años atrás, Víctor. Bueno, yo no había nacido, no sé de qué. Tú no habías nacido, pero mira, Víctor, hoy vamos a tener un programa con el tema internacional, porque hay mucha información desde la semana pasada de voceros de varios países. Además hubo la reunión en Lima, el grupo de Lima en Guatemala, el tema de lo reconocer los pasaportes vencidos en varios países de la comunidad que apoya pues a Venezuela y al gobierno del presidente interino Guaidó. Entonces hay como mucha información internacional, las declaraciones de Pompeo, del señor Abrams, Víctor, Venezuela en el ojo del huracán.
Y yo le había O pedido... peor aún, Venezuela saliendo del ojo del huracán, porque definitivamente el embrollo discursivo, la imposibilidad de que los demás que nosotros queremos, nos está colocando en los flancos de la irrelevancia. La verdad, yo estoy muy preocupado, muy preocupado. Sí, Víctor, trata de estar porque a veces se medio corta cuando conversas, se medio corta, entonces debe ser que a lo mejor te estás moviendo por allí y pasa esto, pues. O el internet de Venezuela, que tú sabes que es el mejor del mundo. Es que la verdad es que tu optimismo no tiene parangón. Tú vas a creer que soy yo el culpable de que tú no me oigas. No, sí. Es el internet de Venezuela. Así es. Definitivamente. Así es. Mira, Víctor, entonces por cierto, queremos manifestarle nuestro abrazo afectuoso a la periodista y amiga Maki Arenas, porque ayer falleció su padre, el doctor Valentín Arenas, profesor, además de la Católica durante muchos años, escritor, ensayista, y bueno, íbamos a tener personalmente al embajador Milos Alcalay, que además está llegando de una gira por Alemania, y bueno, lo vamos a tener por teléfono porque está precisamente allá en las exequias del padre de Maki. Maki, todo nuestro afecto y nuestro abrazo, y sabemos que tu papi está en la gloria del Señor, y que te mandamos nuestro abrazo solidario y afectuoso. Y creo que ya tenemos al embajador Milos Alcalay. Víctor, buenos días, embajador Milos, ¿cómo está? Muy buenos días, Rocío, muy buenos días, Víctor. Muy contento de estar en el programa, me hubiera gustado estar presente, pero efectivamente vamos a rendirle tributo a ese gran hombre que fue Valentín Arenas Amigó, padre de la luchadora Maki Arenas, buena amiga, y bueno, un cristiano convencido. Entra en una nueva etapa en su visión hacia todo lo que pudo llevar, con más de 90 años de vida muy fructífera y muy hermosa. Así es, embajador. Sí. Queremos conversar con usted, aparte de que está llegando de una gira por Alemania, de todo esto que se está discutiendo a nivel internacional y de las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca, ¿no? Del señor Pompeo, por una parte, que dijo que aquí todo el mundo lo que está esperando para lanzarse a la presidencia, que hay como 40 candidatos. Luego el señor Elliot Abrams dijo otras cosas, que había que incluir al chavismo en cualquier tipo de proceso que se haga en Venezuela. En fin, hay como mucho ruido en la comunicación internacional, y bueno, nos gustaría tener su opinión al respecto. Así es, Rocío. Bueno, yo comenzaría utilizando la misma palabra de Víctor, la preocupación. La preocupación con lo que está sucediendo. Ciertamente estuve en Alemania y pude hablar con parlamentarios, con altos funcionarios de la Cancillería, con el embajador de Alemania, que lamentablemente sufrió también el acoso de una diplomacia de carritos chocones. Y bueno, la realidad es conocida. Ahora, hay dos temas de preocupación. El primero de ellos es no solamente el resquebrajamiento de la política de las soluciones nacionales, porque en la medida en que hay diversas fórmulas, cada vez nos complicamos más. Lo simple que era tener finalmente un director de orquesta, que era Guaidó, o que es Guaidó, finalmente tener una sola posición y no 20 posiciones, sino un solo presidente interino, y a nivel internacional casi 60 países totalmente claros en que había que desconocer un régimen absolutamente ilegal, una transición y unas elecciones. Ahora, ¿en qué se complica el esquema? En la medida en que vamos evolucionando. Este es un régimen muy bueno para lo malo, muy malo para lo bueno, porque no saben hacer cosas buenas. Pero, en primer lugar, hay un resquebrajamiento interno, tanto a nivel militar como a nivel del chavismo, pero también hay que reconocerlo, la necesidad de que la oposición logre actuar claramente detrás, no de un coordinador, no un director de orquesta, sino que Guaidó sea el líder
de un movimiento para unificar los criterios y después cada uno poder optar por su cuenta. Y a nivel internacional también es preocupante porque esa posición clara que había en el pasado comienza también a resquebrajarse. Entonces surgen algunas evoluciones como las negociaciones al estilo de Oslo, que es imposible porque esa es una negociación que tiene que llevar mucho tiempo, o las diferencias que hay entre el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto, o las posiciones de Canadá, que a pesar de toda la solidaridad que siempre nos han mostrado, ve un camino de contactos con Cuba, o la evolución también de las posiciones de los Estados Unidos. Es decir, hay un resquebrajamiento interno e internacional, y creo que en este momento es necesario, el que puede dar una fórmula de salvación nacional son los dirigentes políticos nacionales. El tener una posición clara, el que no vayan a darse fórmulas, unos quieren negociar, otros quieren dialogar, otros no quieren dialogar. Eso nos va a llevar a una pérdida de una posición internacional que en ningún otro caso en el mundo había una solidaridad tan grande. Y se ha abandonado porque esos 60 países que nos apoyan podrían multiplicarse fácilmente a través del respaldo de países tan importantes como los que nos apoyan, con un buen trabajo de carpintería que podría realizarse en la ONU o en algunas instituciones internacionales. De manera que no quiero concluir con una nota pesimista, pero si vamos por ese rumbo, no vamos a obtener la tan anhelada solución. Mientras tanto, el país va colapsando, 4 millones de ciudadanos han salido del país. Hablaba Víctor de la dolarización, pero este es un país en donde hay una hiperinflación en bolívares, hiperinflación que no hay en otro país del mundo, y se está dando una inflación en dólares, hecho insólito, ¿no? Es decir, lo que tú podías comprar con $100 hace unos 2 meses, hoy en día tienes que multiplicarlo varias veces. ¿Por qué? Porque hay toda una especie de desequilibrio económico por el colapso total de la economía, de lo político, de lo social. De manera que yo creo que este es un momento de hacer un alto en el camino y reconstruir las bases para una Venezuela democrática, de libertad y de esperanza. Víctor. Ahora, gracias, embajador, por estar con nosotros. Usted ha planteado, digamos, elementos clave. El primer elemento clave que yo saco de su discurso es que precisamente no es posible una política exterior que no considere el sentido de urgencia de la situación venezolana. Y por eso coincido con usted en que Oslo es un muy mal camino. Pero en segundo lugar, usted plantea algo que es absolutamente cierto. Guaidó, que debería ser el responsable, el líder, el pivote de las políticas, bueno, tiene que compartir, digamos, su mandato constitucional con el Leopoldo López, que ejerce de hecho la Cancillería, que la ejerce al margen del debate político y que de alguna manera es también muy pero muy responsable de la falta de mensaje claro y firme frente a una comunidad internacional que ahora, por supuesto, opina lo que le viene en gana, precisamente porque de este lado lo que hay es ruido. Y hay ruido porque el presidente Guaidó no ha querido construir y convocar a todos los factores políticos a un debate, a construir una mesa estratégica donde se plantee cuál debe ser la política de Estado. Y se ha aliado, creo yo, equivocadamente, con la facción dialogante a ultranza que cree que esto se va a resolver por la vía de unas elecciones con Maduro y con los chavistas al frente, y por supuesto eso no creo que sea la salida. Entonces, claro, yo creo que estamos perdiendo un tiempo maravilloso, creo que estamos perdiendo además gente con una capacidad importantísima de intervenir en el plano internacional, y que lamentablemente por esta jugada de pequeñeces esto no ha sido posible. Sí, yo diría, yo estoy de acuerdo con tu análisis, pero lo veo todavía más grave.
Ojalá tuviéramos solamente a un canciller, Leopoldo López, porque ya tendríamos a alguien que pudiera conducirlo, sino que tenemos varios cancilleres. Ahí hay como una diplomacia horizontal en donde los partidos que tienen mayoría en la Asamblea Nacional ni siquiera toman decisiones estratégicas, sino utilizan el veto como un mecanismo en donde no hay transparencia, en donde no hay una visión de hacia dónde vamos marchando y que lamentablemente no utiliza los mejores valores que podrían utilizarse. De manera que no hay un canciller, no hay una diplomacia bien coordinada. No quiero con eso decir que no han habido grandes esfuerzos. Cuando uno ve la posición de un Gustavo Tarre en la Organización de Estados Americanos o la posición de Humberto Calderón Berti en Colombia, pero este ejército de representantes especiales, hay algunos que han pecado por una especie de dedocracia, de cogollitos, que no están apuntando hacia una estrategia, como tú muy bien señalas. Y al mismo tiempo excluyen a una serie de valores y de actores que tienen que venir. El segundo es la ausencia de transparencia. Yo creo que ya debe terminar que estos, autoproclamados artífices de las relaciones internacionales deciden si van o no ir a Oslo, deciden si van o no a hablar con Maduro, deciden si van o no a realizar. Tiene que haber absoluta transparencia, con una estrategia clara, y en eso coincido contigo. Hay que buscar las acciones. Yo entiendo que algunas cosas tienen que manejarse de manera reservada, pero ya la opinión pública nacional ha estado cansada de la manipulación. Y yo creo que es imposible ir a un encuentro tipo Oslo o a un encuentro, si tú quieres, dentro de una visión de un secreto, porque dicen que si lo decimos van a atacarnos. No, el gobierno cada vez, o el régimen cada vez que quiere desequilibrar a los partidos de oposición, es el que anuncia que se han reunido en secreto, que han estado conversando, y nosotros siempre caemos en la misma trampa. Yo creo que entonces, uno, que en vez de director de orquesta, Guaidó se convierte en un verdadero líder. Él está allí para conducir, no para que lo conduzcan. Eso no significa que no tenga las antenas puestas a todos los sectores, tanto los que están operando en esa diplomacia horizontal como aquellos que han quedado excluidos. Guaidó tiene que buscar ese mecanismo, lo ha hecho muy bien, es muy valiente, pero necesita dar un paso más, porque si no, esto va a ser como la historia sin fin, en donde ya llevamos varios meses, en donde no hay avances, y mientras más se tarde, más se consolida un régimen que utiliza la mala fe, que utiliza todos los mecanismos que conocemos. Sí, vamos al corte, Rocío. Vamos al corte y regresamos. Si se puede quedar ahí unos 5 minutos más el embajador Milos, sería ideal. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad, y tenemos al embajador Milos Alcalay en línea, quien nos está haciendo un análisis de este entorno internacional tan difícil por el que atraviesa
el entorno nacional por el que atraviesa Venezuela y a la vez el entorno internacional que tiene sus ojos aquí, porque yo quería referirme a las declaraciones que hizo el señor Elliot Abrams, que es el designado por la Casa Blanca para los asuntos de Venezuela. Y él, bueno, da unas declaraciones que un poco cambian en torno a lo que dijo desde el principio que lo designaron, ¿no? Y donde, bueno, apunta un poco a que dice que todas las facciones necesitarán reunirse y desarrollar un marco para la transición que desemboque en elecciones. Entonces, esto, ¿cómo se adapta con lo que siempre hemos hablado del cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres como el último escalafón de esa terna, embajador? Sí, yo creo que esa sigue siendo, y Guaidó viene repitiéndola una y otra vez, y es lo que toda Venezuela tiene que estar apoyando a Guaidó, ya no solo como director de orquesta, sino como líder de la Venezuela de la transición. De manera que yo creo que ese es el mensaje nuestro y no tenemos que cambiarlo independientemente de los criterios que puedan tener altos funcionarios de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia o de Brasil, que son aliados fundamentales para nosotros, o de la Unión Europea. Es decir, nosotros tenemos que tener claro nuestro camino, y nuestro camino es respaldar a Guaidó. Y el compromiso de Guaidó es mantener la línea cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones. Eso es algo sumamente importante porque esa es la vía que tenemos que seguir transitando, porque si nosotros caemos en esa especie de péndulo, de visiones, por eso te decía yo inicialmente que tengo mucho temor al resquebrajamiento de una posición clara internacional y donde cada uno de los diversos actores vaya tomando posiciones distintas. Eso es uno de los elementos clave. Y la otra, que tenemos que tener el liderazgo de Guaidó, apoyar a Guaidó, pero que Guaidó también apoye a todos los diversos sectores de manera transparente y que pueda seguir llevando adelante ese mensaje de esa Venezuela que va a ser democrática, porque este régimen está colapsado, este es un régimen que no ha sabido, sí sabe cómo mantenerse como el muñeco porfiado, que tú lo golpeas de una de otra forma y vuelve a levantarse, pero utilizando la mala fe y utilizando la destrucción del país, porque no les interesa la situación de los venezolanos, sino cómo mantenerse en el poder y punto. Y eso es algo absolutamente inviable, y por eso es que ese respaldo a Guaidó es de suma importancia para el futuro de Venezuela. Sí, Víctor. Bueno, sí, ahora por otra parte tenemos a un grupo de Lima que ha perdido consistencia, coherencia, y que en las últimas declaraciones ha perdido capacidad de impacto. ¿A qué cree usted que se debe que eso que en un momento tuvo un rol protagónico precisamente para que se invocara el 233 constitucional, en este momento uno lo aprecie tan deteriorado en su consistencia? Bueno, es un poco lo que te señalaba. Los romanos tenían una frase que dice tempus regit actum, el tiempo rige el acto. Y toda esta evolución que se ha dado con unos altibajos, hemos estado, ha sido como una especie de montaña rusa de grandes entusiasmos y de grandes frustraciones, de grandes esperanzas, de grandes frustraciones. Bueno, va generando también una serie de mecanismos, algunos de buena fe, otros de mala fe, que te van resquebrajando esa unidad. No solamente el Grupo de Lima, sino si tú te pones a ver que nosotros tuvimos casi 60 estados que han respaldado ese camino y que hoy comienzan los matices muy distintos. No es lo mismo la posición del Grupo de Lima que la del ministro de Relaciones Exteriores de España, el señor Borrell. Borrell se parece mucho a Zapatero en muchas de las cosas que propone, y España tiene mucho peso dentro del entorno, entonces ahí van generando una serie de contradicciones. Por eso decía inicialmente que creo que el trabajo tiene que ser interno. No podemos esperar que el Grupo de Lima nos resuelva el problema si nosotros no encontramos una sólida posición, y es muy fácil, porque son los tres aspectos que tienen que: el desconocimiento de un régimen usurpador, la búsqueda de una transición y
una vez establecidos los mecanismos de una elección libre, democrática, sin los mecanismos de dominación que ha tenido hasta ahora durante 20 años o más de dominación del oficialismo. Sí, inclusive, bueno, van a seguir viniendo las sanciones, según lo informó el señor Bolton, ¿no? De que van a reforzar la presión en las sanciones y especialmente sobre PDVSA, pues esto también pone al país en una coyuntura bastante complicada, ¿no? Porque el tema de la gasolina está siendo ya un problema serio, especialmente en el interior del país. Bueno, esperemos que estas presiones también sirvan para aligerar la posibilidad de una salida, ¿no? Sí, por eso es que es tan importante toda esta serie de reuniones que se están dando de manera colateral. Por ejemplo, la reunión del Grupo de Lima con el Grupo de Contacto Internacional, la reunión, la ida de un alto funcionario que se encarga de Venezuela a la diplomacia vaticana para tratar de establecer una posición común, las acciones que también se han desarrollado a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, igual que en el pasado Alemania, uno de los temas que yo insistí mucho en los contactos con Alemania, cuando España y Portugal no eran miembros de la Unión Europea, habían dos grandes pilares que ayudaban la democratización de América Latina. Venezuela era un país democrático y nosotros teníamos un acceso muy grande a Alemania y a la Italia política de entonces, que es muy distinta a la actual. Y Alemania jugó un papel muy importante en contra de las dictaduras, en contra de Pinochet, debido a las dictaduras militares. Hoy en día ese papel es muy importante que lo vuelva a asumir, no solamente dejarle todo a... antes estábamos muy bien representados durante el gobierno del Partido Popular. Hoy en día las posiciones del canciller Borrell son un poco difíciles de entender, pero por eso es que es importante ir sumando. ¿Y cómo se suma? Bueno, poniéndonos de acuerdo a nuestros mejores representantes a nivel internacional que puedan hacer el trabajo que durante tantos años se hizo y que hoy no puede estar confiscado en un grupo minoritario, por más representativo que sean en la Asamblea Nacional, sino que tienen que incorporar a sectores importantes de los dirigentes políticos, a la Iglesia, a la sociedad civil, a los diversos actores de la realidad venezolana en una acción conjunta para salir de esta especie de colapso inaceptable que todos reconocen a nivel internacional. Así es, así es. Sí, bueno, Víctor, yo creo que ya tenemos que ir de nuevo al corte. Tenemos que agradecer al embajador que haya estado con nosotros y que haya sido tan claro en su diagnóstico y en sus recomendaciones. Sí, muchísimas gracias, embajador Milos, como siempre, muy atinado y asertivo en todos sus análisis. Vamos al corte y regresamos luego con Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Informe RCR presenta titulares. El presidente de Colombia, Iván Duque, y el de Argentina, Mauricio Macri, evaluaron hoy en Buenos Aires la situación de Venezuela.
Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, ABIEM, reiteró que es posible que en el país se registre en los próximos días un mega apagón similar o superior al registrado el pasado 7 de marzo en todo el país. Nuestro sistema eléctrico es un sistema eléctrico vulnerable, frágil, inestable, que tiene problemas de mantenimiento, que se han ido cerca de 25.000 a 30.000 trabajadores del sector eléctrico, que la falla no ha sido superada. En cualquier momento, cualquier perturbación, por muy leve que sea, una lluvia como la que ocurrió la pasada semana, produjo esa falla debería en casi todo el territorio nacional. Es por ello que nosotros decimos desde el Colegio de Ingenieros que la fragilidad en el sistema eléctrico es de tal magnitud que en cualquier momento una perturbación puede producir un apagón de similares circunstancias a la del pasado 7 de Estudiantes de la Universidad de Carabobo intentan recuperar la sede administrativa de la Federación de Centros Universitarias, que fue tomada de forma violenta el viernes por grupos afectos al oficialismo. En internacionales, México tiene 45 días para disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, acude hoy a la cuarta sesión de juicio por presunta corrupción. Y en los deportes, el astro del béisbol, David Ortiz, permanecerá sedado y en cuidados intensivos las próximas 24 horas. 11:35. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Vamos con Aquí se habla libertad, nuestro programa para discutir los temas desde la óptica de la libertad para los ciudadanos y los venezolanos. Creo que ya tenemos en la línea a nuestra invitada, la embajadora designada en Guatemala, María Teresa Romero, que además es doctora en ciencias políticas y analista internacionalista sobre todos estos temas que, bueno, que ahora está Venezuela metida, ¿no? María Teresa, muy buenos días. Aquí están Víctor Maldonado y Rocío Guijarro para compartir tu análisis sobre la situación de Venezuela en el mundo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. ¿Cómo están ustedes? Gusto estar con ustedes aquí, desde aquí. Desde donde estás. Mira, María Teresa, sé que estuviste presente durante la reunión del Grupo de Lima en Guatemala. Y allí, bueno, se discutió y se habló pues de la situación aquí, de lo que siempre han dicho. Y yo siento, bueno, es mi opinión muy personal, después de que leí la declaración, que es como más de lo mismo. Pero bueno, es un grupo de presión. Entonces quería que nos contaras un poco cómo estás viendo tú esta reunión que hubo del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto, pues porque fue una reunión importante, y la declaración que lo que hace es ratificar lo que ya se ha venido exponiendo en otras reuniones, ¿no? Bueno, en una parte sí, pero no es tampoco así como lo estás poniendo. Yo creo que esta declaración tiene cosas nuevas y mucho más contundentes y de presión que las anteriores. De modo que yo creo que es un gran paso de avance en términos diplomáticos. Lo que pasa es que lamentablemente la gente como que no entiende que esto es una lucha en varios planos. Es una lucha muy fuerte porque estamos precisamente frente a un régimen criminal, como bueno, no lo tengo, ustedes saben perfectamente la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Entonces hay que tener una lucha en muchos niveles, y la parte internacional y la parte diplomática de presión es muy importante. No va a resolver los problemas, pero sí es necesaria. Sin esa parte internacional, sin esa presión que ahora tienen el Grupo de Lima
como grupo que no es institucionalizado, porque no es como la OEA y la ONU, no puede establecer sanciones, pero junto al Grupo de Lima y otros gobiernos de la región y del mundo democrático, es muy importante para el proceso venezolano, y sin esta presión y sin ese factor internacional dudo mucho que hubiésemos llegado a lo que hemos llegado. De modo que hay que, yo creo que evaluar bien y apreciar, algunos más, algunos menos, por supuesto, porque los países tienen intereses, pero hay que apreciar cualquier presión internacional que se haga desde afuera, desde el punto de vista diplomático. De modo que yo creo que esa declaración y ese esfuerzo que se hizo es importante. Además, yo que estuve dentro de lo que no se ve, creo que hay muchísima mayor conciencia en los miembros del Grupo de Lima en presionar cada vez más al régimen venezolano, y no solamente al régimen, sino a sus aliados, a Cuba, a Rusia, a Turquía, a China. Están haciendo un esfuerzo de convencer a los que mantienen más reticencia en el continente, en Uruguay, por ejemplo, México, de modo que se están desplegando con mayor conciencia y mayor disposición y voluntad que anteriormente. Recordemos que por muchos años, Rocío y Víctor, durante la comunidad internacional primero estuvo prácticamente enamorada del chavismo, por otra parte no quería hacer nada, no quería ver este problema en la magnitud que es, y yo creo que sobre todo desde el 10 de enero para acá ya ha tomado una posición distinta. Pero es un proceso, y siempre lo he dicho en mis clases, a todo el que puedo, porque es así, lo internacional, o digamos lo diplomático, mejor dicho, va mucho más lento que las necesidades de la gente, que la desesperación que la gente, y no va a solucionar todos los problemas, pero sí ayuda en gran parte, y más cuando nosotros no tenemos unas fuerzas armadas que realmente ayuden a establecer el orden constitucional, que es su deber, pero lamentablemente no lo han hecho. Muchísimas gracias, María Teresa. ¿Cómo estás? Te habla Víctor Maldonado. Una de las cosas que hablábamos con el embajador Alcalay en la sección anterior es que a los que no sabemos, a la gente que no sabe, porque no está, digamos, directamente vinculada en la trama, nos cuesta mucho identificar cuáles son los pivotes de la agenda de la política exterior del presidente Guaidó. Entre otras cosas, porque al parecer la maneja Leopoldo López, o tiene él demasiada capacidad de impacto e influencia. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Porque uno oye, por ejemplo, la última declaración de la embajadora Belandria, y uno oye con estupor que ella toma posición y cierra opciones, cuando de lo que debería tratarse la agenda internacional de un gobierno como el del presidente Guaidó es mantener abiertas todas las opciones, y en todo caso no permitirle a sus embajadores que anden declarando por allí esto sí y esto no, porque uno no sabe por dónde van a ir finalmente los esfuerzos. Entonces sí sería muy útil para nuestros oyentes el que dijeran, bueno, el mandato que tenemos los embajadores del presidente Guaidó es tales y cuales cosas, lograrlo, mantenernos dentro de esta línea y tratar de negociar o de lograr que los países, digamos, que respondan a este tipo de intereses del país. Mira, yo creo que hay un mandato claro. Yo no sé qué declaró la embajadora Belandria específicamente que se haya salido de ese mandato, porque no sé, me tendrías que referir exactamente lo que dijo para saber. Pero en general yo te digo una cosa con toda sinceridad y con toda responsabilidad y honestidad. Hasta donde yo sé y me he fijado, el área internacional la maneja Francisco Sucre, que es el diputado de la Asamblea Nacional, que está encargado del Comité de Relaciones Exteriores. Desde el principio hemos tenido con él comunicación diariamente y una vez a la semana, reuniones, por supuesto, cada uno está en un sitio diferente del mundo, como tú bien sabes,
son reuniones que tenemos por una aplicación específica de estas aplicaciones de internet. Estamos hablando diariamente de las cosas que pasan. Se nos dio instrucciones desde un principio de la necesidad que hay de fortalecer las relaciones con todos los diversos países y gobiernos y actores de esos países, porque no solamente son gobierno a gobierno, son tener relaciones y contactos con el sector privado, el sector académico, el sector comunicacional de los diferentes países que representamos para lograr una mayor comprensión primero de la situación venezolana, que parece mentira, todavía no se entiende, y por otra parte lograr una mayor presión en la medida de lo que ellos puedan dar, Víctor, porque tenemos que tener en cuenta una cosa: no todos los países pueden hacer lo que hacen los Estados Unidos, o quiere hacer, o puede hacer. Y otros países, por ejemplo, como Centroamérica, los centroamericanos, Guatemala, donde yo estoy, bueno, están en muy disposición, han tomado un paso importante porque han reconocido no solamente al presidente Guaidó, sino a nosotros, cosa que está en contra de la Convención de Viena. Ellos están jugándosela con la derecho internacional. Por eso es que algunas veces vemos que algunos reconocen más temprano a un representante y le dan acreditación, otros no se lo dan. El mismo caso de María Teresa Velandria fue un caso que tenía que ver con la política interna de Brasil. Es decir, el presidente Bolsonaro la metió en una lista para ser acreditada finalmente, y los mismos militares dentro del gobierno del presidente Bolsonaro hicieron presión para que dijera que no. Y luego Bolsonaro, menos mal, gracias a Dios, dio un giro, encontró y se impuso sobre parte de otros sectores de su propio gobierno. Te explico esto para que veas lo complicado que es. De modo que es una política exterior que no es como la política exterior y la diplomacia que lo tienes cuando tú tienes una cancillería. Durante los 40 años, yo que estuve, digamos, yo no soy diplomática de carrera, pero yo siempre trabajé dando clases en la Academia Pedro Gual y en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, y yo veía cómo se manejaba y era mucho más, digamos, claro, sin tanta incertidumbre, porque tenías una cancillería, tenías gente, funcionarios trabajando. Aquí no, esto es un área internacional que en cierta forma es ad hoc, que se está haciendo sobre la marcha, pero yo veo, lo que yo he visto, es que hay buena coordinación, sobre todo con gente, asesores que se tienen en el área diplomática, porque no serán todos los que quisieran estar, pero yo lo que he visto es que hay gente dispuesta que está asesorando en diversas áreas. Yo misma, que no soy acá, soy más bien académica, Víctor, estoy en permanente contacto con la embajadora, por ejemplo, Milagros Betancourt, el embajador también con Milos Alcalá, he hablado, Fernando Gervasi, es decir, yo soy parte del grupo Ávila, que es un grupo que se ha mantenido, como grupo tal no están allí, pero sí poco individualmente. Carlos Vivero, le he consultado cosas, y así todos van haciendo, y yo creo que se está haciendo lo mejor posible según las circunstancias y según las limitaciones, porque además, como tú bien sabes, Víctor, o no sé si lo sabes, todo esto es ad honorem, todo esto es poniendo uno lo que pueda. Yo, por ejemplo, cada vez que viajo para Guatemala, tengo que buscar, ya mis millas se acabaron, algunos venezolanos me han ayudado a pagar ciertas cosas, y todos los que están allí trabajando, pues están haciéndolo con las uñas, pero creo que están haciendo que hay un buen equipo y se está haciendo lo mejor que se puede, honestamente hablando. Sí, María Teresa, creo que vamos a ir al corte y regresamos para unos minutos finales del programa, donde nos gustaría que redondearas un poco cómo estás viendo tú el grupo de contactos, si cada vez se acerca más a apoyar más
ampliamente a fortalecer la posición del Grupo de Lima y, bueno, las declaraciones que han dado los voceros de Estados Unidos, porque sé que tú también eres una analista de las relaciones Estados Unidos-Venezuela. Vamos al corte y regresamos ya con la embajadora María Teresa Romero en Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad, con nuestra invitada especial, la embajadora en Guatemala, designada por Juan Guaidó, María Teresa Romero, internacionalista, doctora en ciencias políticas y quien ha publicado muchos libros sobre estos temas de interés para el país y para el mundo. María Teresa, estábamos hablando, te dejaba una pregunta al aire sobre el tema del grupo de contacto. ¿Cómo lo has analizado tú a partir de lo que has revisado y visto y las reuniones que han mantenido en alianza el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto? Y luego lo de las declaraciones de los voceros de la Casa Blanca sobre el tema de Venezuela que han causado mucho ruido en estos días. Bueno, mira, Rocío, empezando por lo primero, creo que es muy buena pregunta y me hace a mí como, digamos, explicar mejor lo que hizo el grupo de Lima, ¿no? Porque recordemos que el grupo de contacto es más europeo, tiene una visión que no debe haber cese a la usurpación primero, sino que se debe ir a un diálogo, una negociación con Maduro y su gente, y llegar entonces inmediatamente a elecciones, ¿no? Eso es como sabemos, una ruta que no es la del gobierno encargado de Juan Guaidó ni de las fuerzas democráticas y que tampoco es del Grupo de Lima. Por eso fue muy importante esa reunión también, porque el Grupo de Lima tomó su protagonismo, su liderazgo, y diplomáticamente, de nuevo, le dijo al grupo de contacto: nosotros nos podemos unir esfuerzos, pero bajo esta ruta. Y si ustedes ven la declaración, eso es lo que dice. O sea, ya tienen además más conciencia y más liderazgo regional, porque lo saben, y ahí está en la declaración también, según lo que dice, esto no es un problema ya solamente venezolano, es un problema regional, continental, y que además tiene una cantidad de efectos que van más allá el éxodo de venezolanos. Como lo dice la declaración, hay problemas de droga, de narcotráfico, de crimen organizado transnacional. Es decir, que es un problema para nosotros, para el continente, y hay una ruta ya establecida y el grupo de contacto se tiene que
si quieren ayudar realmente, sean parte del grupo, o sea, o quizás no como tal, porque quieran mantener su autonomía, pero sí seguir la estrategia, la ruta del Grupo de Lima, que el Grupo de Lima se ha trazado. Y yo creo que eso todavía no ha sucedido, pero ya se ha visto un cambio en el hecho de que el grupo de contacto se resolvió reunirse en Nueva York. Hay otra reunión pendiente que todavía no tiene fecha y ellos han bajado y se han dado cuenta que incluso se han dado mayor cuenta ante la posición de los representantes del presidente Guaidó en Oslo, pues, en las fulanas aproximaciones para las negociaciones de Oslo, que se tuvieron que, digamos, que mostraron a los europeos y sobre todo al grupo de contacto, que por más que se haga con Nicolás Maduro, no van a negociar y que la posición es esa. De modo que yo veo que hay un cambio, yo creo que es positivo. Y en relación a las declaraciones de los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos tienen sus propios intereses, como todos los países del mundo, sus propias estrategias, sus propias posiciones. Algunos, como pasa en la oposición venezolana y en la oposición, o sea, y en las posiciones, algunos quieren unos mecanismos de intervención militar, otros quieren un mecanismo más de diálogo, otros quieren presión. Es una política exterior que tampoco es única, porque nunca las cosas son así. Y por eso vemos algunas veces que unos dicen unas declaraciones y después llega el presidente y dice otra, etcétera. Pero lo importante es que siguen con Venezuela, siguen presionando. Me parecieron muy desacertadas las declaraciones del secretario Pompeo, creo, o unas declaraciones que se dejaron colar, no sé si a propósito o no, pero yo creo que en Estados Unidos hay mucho, y en el mundo entero hay mucha. Solamente veamos las diferentes posiciones que hay dentro del Departamento de Estado y el Departamento de Estado con respecto a la Casa Blanca. Es decir, en democracia hay pluralismo, hay diversidad de posiciones, de entendimientos y de instrumentos. Y por supuesto en Venezuela hay. Y yo creo que eso es sano. Claro, en este momento estamos viviendo, y yo lo comprendo, en este momento estamos viviendo una situación de emergencia y lo deseable es que hubiese unidad. Lamentablemente hay demasiados que no entienden o no quieren entender y quieren poner adelante sus posiciones políticas. Y que creo que deberían tener una conciencia mayor y de mayor venezolaridad y de estar por encima. Porque ya habrá tiempo después en unas elecciones que de nuevo hayan posiciones distintas y se manifiesten. Y si hay 40, como dice Pompeo, 40 que se presentan a las elecciones, yo creo que eso es sano. Eso es la competencia. Sí, María Teresa, la libertad. pero la verdad es que desde aquí lo que uno ve es ningún esfuerzo del presidente Guaidó y de Francisco Sucre y de todo eso que tú has nombrado, para construir y convocar a todos los factores de la oposición y transformar esas iniciativas en una política de Estado. Entonces después no pueden decir que los demás se callen, que los demás se resguarden. Eso no es así. Víctor, le ha faltado veo el presidente Guaidó para lograr convocar a todos los sectores y tratar de construir una política de Estado en donde todos estén de acuerdo y todos lo respalden. Eso no está ocurriendo. Y la Asamblea Nacional, como lo dice Milo, no es el mejor reflejo de la situación y de las opciones políticas que están en este momento en el país. Adelante, María Teresa. Mira, yo que no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo que veo es que hay un plan país donde hay un esfuerzo de mucho. Ahora hay algunos que no les interesa sumarse, lamentablemente, porque tienen sus posiciones políticas o sus resentimientos también. Y eso se les nota en la agresividad, en la rabia. Pero yo lo que veo que hay una Asamblea Nacional, esto es un gobierno de la Asamblea Nacional, esto no es Tú un me gobierno estás diciendo del resentido, presidente tú me estás diciendo Guaidó. resentido, No. porque
yo no estoy hablando, digamos, yo estoy planteando una opinión, no es resentimiento, y los que están negándose, por ejemplo, a participar del Plan País diciendo que no es el plan del país, tú no puedes decir y despachar a esa porción de venezolanos diciendo que son resentidos. Bueno, eso no me parece una buena posición de aquellos que tienen el mandato y la obligación por cuenta del país de construir una opción para todos los venezolanos y que han sido apoyados por la mayoría de los venezolanos siempre y cuando se mantengan dentro de la trama y del mantra del presidente Guaidó. Creo que decirle venezolano, a cualquier venezolano que ejerza la ciudadanía, que practique la opinión pública, decirle resentido y no me parece. No lo tomes por ahí. Bueno, mira, Víctor y María Teresa. Es que no es posible. Ya no tenemos tiempo. Estoy hablando en general, no te estoy diciendo a ti. Víctor, porque no quieren sumarse a Plan País. Víctor y María Teresa, ya nos tenemos que ir lamentablemente. Víctor, tú que eres moderador de este programa, ya nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo, pero creo que podemos retomar este tema con la embajadora María Teresa Romero, y también recomiendo leer el artículo que hoy escribe el profesor Héctor Chamis, que se llama La normalización del horror en Venezuela, para también que sea un punto de análisis. María Teresa, te agradecemos infinitamente. Lamentablemente gracias, María Teresa. Me están haciendo ahí señas de que tenemos que cortar. Un abrazo. Gracias por tus aportes. Un abrazo a María Teresa Romero, embajadora del presidente Guaidó en Guatemala, y cerramos ya por el día de hoy nuestro programa Aquí se habla libertad, donde iba a empezar un debate. Siempre que empieza un debate interesante, el programa se acaba. Y bueno, como siempre agradecemos en la dirección general de la estación a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Cercaya, en la producción Kenger Jaramillo y Caterín Manzano, en los controles hoy estuvo con nosotros Ian, y aquí con ustedes Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Nos hablamos el próximo miércoles en Aquí se habla libertad. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope @RCR